lectura de la palabra del Señor en el libro de Daniel. Y vamos a leer el capítulo 1. Sí, pues continuamos con la lectura iniciada la semana anterior, que tenía el capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 8 hasta el versículo 16. Así pues la palabra del Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llenaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. La semana anterior, pues, comenzábamos a considerar este libro. Estuvimos viendo, creo que lo expresamos de esta manera, que Daniel pues fue llevado juntamente con sus amigos con una beca de estudios a la mejor universidad estadounidense, ¿no? No era así, ¿no? Era que había sido llevado a la corte del más poderoso monarca, emperador de aquella época, para ser formado de la manera más exquisita, y para que pueda ser entonces un colaborador suyo, un dirigente en el imperio. Tal vez, seguramente, en los asuntos que tenía que ver en la zona de Israel, podría ser, pero no necesariamente limitado a esto. Y estuvimos viendo que los cristianos no hemos de tener miedo de pensar y decirlo. Los cristianos, y sobre todo los chicos, jóvenes, niños, etcétera, ¿no? Pues también, ¿no? Han de considerar, ¿no? Aquellos que son llamados por el Señor a seguir una vida de estudios, ¿no? Si el Señor le llama a un trabajo manual o a un oficio, no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque es el Señor quien llama, y vamos a ser plenamente felices y pues plenamente también pues realizados. Pero si el Señor le llama a una vida de estudios, ¿no? O a hacer lo que se dice hoy una carrera de estudios, pues no hemos de pensar de otra manera que esto que hemos visto también puede ser para nosotros. Y que el resultado de estos estudios también ha de ser la mayor excelencia. Y también ha de ser, pues, el poder alcanzar puestos de responsabilidad y puestos de dirección en la sociedad. Y los más altos también. Si, al menos, se cumple con una serie de requisitos o de condiciones, no de porque sí, como todo en la vida, ¿verdad? Sí, al menos se cumple con una serie
se puede decir, condiciones. Y hablando del día de hoy, pues sí, al menos, primeramente, sobre todo, estos chicos jóvenes, estudiantes, cristianos, pues no llevan una vida de disolución corriente en el mundo, de indulgencia, cuanto menos indulgencia, sino que lleven una vida disciplinada. Disciplinada. Lo que en la historia y también en el cristianismo muchas veces se ha llamado ascesis, una vida ascética, ¿no? Uy, esta ya palabra ya viene aquí el pastor diciendo palabras raras, ¿no? Que suena muy raro, ascético. Eso suena muy católico romano, ¿no? ¿A qué sí? Bueno, ¿qué significa ascesis? Ejercicio. Es una palabra griega que significa ejercicio, ¿no? Ejercicio. Ejercítate para la piedad. No es la misma palabra en griego, pero es la misma idea. Ejercítate para la piedad. La idea de las tesis es una idea de una vida disciplinada. 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 Que, como digo, contrasta con el modo normal de vida de los jóvenes, adolescentes, estudiantes, ¿no? Que decíamos, los que llegan a la universidad, ¿en qué no lo digo que sean todos, pero qué se caracteriza, qué se asocia la vida de los estudiantes? La fiesta del jueves por la noche. La fiesta del jueves por la noche, porque el viernes se van a casa de sus padres. Entonces es para despedirse de la semana de comillas trabajo que han tenido. Entonces regresan a la casa de sus padres el viernes, y el viernes es la fiesta en la ciudad de la casa de sus padres. Y a todo esto, esa fiesta continúa el sábado por la noche. Así pues, tenemos la fiesta el jueves, fiesta el viernes y fiesta el sábado. Todo esto, pues, a costa y a bolsillo de sus padres, que les están pagando y costeando muchas veces estos estudios, pagando su estancia y su manutención en los campus, ¿no? En los cuales además están conviviendo chicos y chicas, y no en una ala y un pabellón separados, sino puerta con puerta. ¿Qué es lo que ocurre también entonces en la vida de los estudiantes universitarios? Pues no os lo tengo que decir, ¿no? Son tal vez las dos cosas que caracterizan pues la vida de los estudiantes, que de esta manera, lejos de los padres, lejos de la casa de los padres, chicos, y también las chicas lejos de la casa de sus padres, ¿no? Llevan muchas veces el mismo género y tipo de vida. Ahora digamos, ¿cómo ellos van a rendir en los estudios de esta manera? ¿Aprueban? Seguramente que sí. Lo hacen todo, pues, para, sacar el 5 o el 6 de rigor, ¿no? En los estudios. Pero ¿es eso realmente el espíritu de la universidad o de una carrera? El trabajar y el vivir de esta manera. Pero no penséis que esto es algo nuevo de este tiempo, porque esto, si miramos aquí en la historia, la vida de los estudiantes ha sido siempre la misma, ¿no? In vino veritas, ¿no? En el vino está la verdad, está la verdad. Cantaban los estudiantes universitarios en Europa. En el vino está la verdad, ¿no? ¿No es así? Sí, ¿no? Vale. En el vino está la verdad. Cantaban los estudiantes universitarios en Europa, por ahí la Edad Media, ¿no? Lo que pasa es que entonces lo cantaban solamente los hombres, ¿no? Y ahora es todo el mundo, ¿no? Por aquello de la igualdad. Bien. Pues esta actitud evidente y este estilo de vida entre los cristianos no tiene cabida, no tiene por qué ser así.
Pero a todo esto decimos una serie de resolución, una serie de condiciones, ¿verdad? Y de no participar de esta manera de vivir ha de provenir de una resolución firme del corazón de cada uno. No es algo automático. Y más en el tiempo actual, que no te tienes que, digamos, esforzar mucho para encontrar todo este tipo de cosas. Te lo dan servido, ¿no? Si te despistas, te lo han servido. Y no sabes ni cómo y ya acabas de esta misma manera. La manera de, digamos, resistir no viene porque sí, sino de una decisión firme del corazón personal de cada uno. Y es entonces lo que, fijémonos, encontramos aquí con Daniel en el versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bueno, es bastante atrayente, ¿verdad? Bastante atrayente la perspectiva, ¿no?, de Daniel y de sus compañeros. Me llevan allí a la corte, voy a estudiar con los mejores estudiantes, con los mejores profesores, y me van a dar los mejores manjares, las mejores viandas, las mismas que el rey, la comida del rey. El rey que tiene pues las mejores huertas, el rey que tiene las mejores viñas y los mejores olivos y los mejores de todo, y los mejores animales y los mejores pues rebaños. Al rey no se le presenta cualquier cosa, ¿verdad? Se le da entonces la mejor calidad. Se le da además todo en abundancia. Tiene que comer toda su familia, tiene que comer toda la corte. Y eso cada día. Vemos en los relatos del rey de Salomón, ¿no? El rey Salomón. Es mucho. Y además, pues, con todos los, comillas, controles sanitarios, ¿no? Hoy en día tenemos los controles sanitarios de sanidad, pero en aquel entonces estaban también los que probaban la comida, y además es que de entrada no se la servían si no era la mejor. Y entonces se le iban a dar las raciones, pero que no serían pequeñas, porque tenían que ponerse fuertes estos estudiantes. Bien, entonces tendría que ser todo lo mejor y en abundancia. Entonces sería pues como el sueño, ¿no? Un sueño, dice, no sé, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Lo tengo todo, qué maravilla. Mira qué manjares más suculentos, ¿no? Este venado, esto, lo otro. Bueno, pero la cuestión es que con todo y con eso, Daniel vio el problema que eso suponía. Que eso, pues, lo llevaba a contaminarse. A contaminarse. Es el lenguaje normal, ¿no? De puro impuro, ¿no? En la Biblia. Entonces, ¿por qué contaminarse? Está refiriéndose a las normativas del Levítico, por ejemplo, en cuanto a animales puros o impuros. En el libro de Hechos vemos, ¿no?, que el apóstol Pedro, en esa visión, en el capítulo 10, dice, cuando se le presentó pues el lienzo con toda clase de animales impuros, dijo, no, Señor, ¿no? Cuando oyó la voz más de ¿cómo? No, Señor, porque nada común o inmundo entró jamás en mi boca. Se trata, por lo tanto, de esas comidas. Se trata también de que estas comidas fueron sacrificadas a los dioses, como encontramos en 1 Corintios capítulo 11. Pues bueno, tampoco es necesario tener que escoger entre uno y otro, seguramente serían las dos cosas. Bien, pues entonces, de una u otra manera, pues se contravenía
primeramente, pues la palabra del Señor en cuanto a las ordenanzas de Dios, y después la exclusividad, el primer mandamiento del Decálogo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el participar en cultos a dioses paganos que no son nada. Dado el Salmo 115, no son nada. Pero aquellos que participan y hacen ese culto, al final se vuelven tan vanos como las vanidades a las que adoran. Y además, entonces, el problema era que si come, ¿no?, en contra de su conciencia, como nos dice Romanos, entonces su conciencia se queda contaminada, y eso le puede realmente ser nocivo y letal, espiritualmente hablando. Porque vemos ahí en Romanos, ¿no?, que dice incluso que aquellos que participan en contra de su conciencia de alimentos, ¿no?, aunque en sí mismos no sean nada, pero vemos en que dice que incluso se podría llegar a perder algunos de aquellos por los que Cristo murió. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 14 o 15. ¿Quieres que trate este asunto? Así, por lo tanto, vemos que no es de extrañar, porque transiges en lo mayor. Si transiges en lo mayor, que no va a seguir todo lo demás. Si transiges en eso que parece que es lo más importante y lo más sagrado, pues todo lo demás sigue naturalmente, ¿no? Y entonces pues te dejas llevar un poco por aquí, te dejas llevar un poco por allá, un poco de indulgencia, un poco de jijiji, un poco de jajaja, y entonces ¿qué es lo que pasa? Que te vas confraternizando, te vas imbuyendo, te vas empapando más de la cultura, del trato de la religión, y al final pues estás yendo al mismo paso que ellos, y al final pues como la iguana que toma el color, pues te pones del mismo color que ellos, y al final estás en medio de ellos y no se te distingue porque eres igual que ellos en todo. Pero ya no es solamente por fuera, sino también al final por dentro, porque todo lo que uno ha estado haciendo y recibiendo, al final le está moldeando interiormente. Y piensa como ellos, y habla como ellos, y se comporta como ellos en todo. Así, por lo tanto, vemos que es un grave problema. Es un grave problema. Si al contrario, ante una mesa llena de delicados manjares abundantes y sabrosos, apetitosos, que hambre tengo, si al contrario ante ello uno se sabe disciplinar, ¿no?, en abstracto, digamos, ¿no?, disciplinar para no comer, en este caso concreto para de no comer, entonces todo lo demás también va a seguir lo suyo. Es importante la glotonería. Es importante el controlar el apetito. Si eres un hombre de voraz apetito, no lo dice así, pero en el libro de Proverbios dice: ponte un tenedor en la garganta si alguien te invita. No te dejes llevar por tu apetito y por todos tus deseos, porque si lo haces en esto, lo vas a poder seguir haciendo en todo lo demás. ¿Por qué no? ¿No? Pero vemos, seguimos estando, digamos, en el plano de lo literal. Pero, a ver, cuando estamos aquí hablando de comida y de contaminarse, podemos también decir de no solamente la comida, ¿verdad? Lo podemos extender a lo que nuestro espíritu come. No en vano, la Biblia dice y llama la palabra alimento espiritual, ¿no? Ya sea leche espiritual no adulterada, o pues la comida
comida que habla también el apóstol Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? ¿No? La vianda para los perfectos, comida, porque nos alimenta el alma, ¿no? Si la palabra de Dios es este alimento y comida espiritual, se sigue también que todas las filosofías y doctrinas y ideas y teorías corrientes en el mundo, maneras de pensar, formas de vivir, patrones culturales que están allí en el mundo, ¿verdad? Y que nosotros lo asumimos, que nosotros lo hacemos nuestro, que nosotros nos lo tragamos, ya sea que lo masticamos o lo tragamos directamente, y nos lo hacemos nuestro, y vas a ser nuestro, pues es lo mismo. Nos contamina desde dentro. Y eso que contamina adentro, al final sale por la boca y contamina todo nuestro ser y a los de alrededor. Bien, por lo tanto, de ahí viene lo que dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 6, ¿verdad? Cuando dice, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué dice? Y yo os recibiré. Y yo os recibiré y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y fijémonos lo que dice a continuación en el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas del pacto, de que vamos a ser hijos de Dios, de que el Señor pues establece su pacto con nosotros y nuestra descendencia, de que será nuestro Dios y nuestra descendencia para siempre. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos entonces la importancia de no contaminarse, la importancia de tomar esa firme resolución, las cosas no vienen solas, ¿no? La importancia de hacer resoluciones. Y esto le llevó entonces a Daniel a hablar con el responsable, y en el versículo 6 dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿No? Es por tanto que bueno es, ¿no? Él se tomó esa resolución, por tanto habló con el jefe. No queda otra, quiere decir, no tomo la resolución y ya está, ¿no? Hago una huelga de hambre y me muero, ¿no? ¿Qué hace? Habla con el responsable, ¿no? Y fijémonos que era una cuestión también delicada, ¿no? Muy delicada. Depende cómo Daniel se lo presenta el jefe de los eunucos, que decíamos que no necesariamente significa que era seguramente es un oficial del rey más, no es una persona castrada al cuidado del harén, ¿no? Que es un poco la idea que tenemos del eunuco. La palabra es un poco ambivalente en la Biblia, pueden ser tanto oficiales y muchas veces que se traduce como oficial, de hecho es la misma palabra. Bueno, pues depende de cómo se lo presenta, lo mismo, esa persona se lo toma mal. Dice, ¿contaminarte cómo? ¿Estás diciendo que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, rey de reyes y señor de señores, que nos dice el capítulo 2, y etcétera, es un inmundo, está contaminado, pero hombre, ¿no? Estás llamando inmundos a nuestros dioses a los que se les da culto, ¿no? Estás tú insultando de esta manera a quien te ha traído aquí
y que te da esta oportunidad de estudios y de comer, ¿no? Así de ingrato y desagradecido eres y nos tratas a nosotros, que encima nos escupes, ¿no? Sería igual. Entonces, depende cómo lo presenta. Hay un problema aquí. Y el Señor le dio gracia. El Señor le dio gracia. Versículo 6. Puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Sin duda que Daniel lo presentó las cosas sabiamente. Sin duda. Pero fue por la bendición de Dios que le dio la sabiduría y también la bendición de Dios que hizo que el jefe de los eunucos o el oficial pues no se lo tomase a mal. Entonces vemos que es muy importante no solamente tomar las decisiones correctas, sino también actuar con sabiduría para con los demás, para con los de afuera. Y vemos en el versículo 10 también, el jefe dijo entonces el problema. Temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Vemos aquí con el rey no se jugaba. Podría decir, no, esto es una pequeña ordencita, no tiene más importancia, ¿no? Pero si el rey se entera que le dice, tú le das aquí toda esta comida y no se la das, dice, me van a cortar la cabeza. Con el rey, en la antigüedad, bueno, hoy en día siguen habiendo reyes, pero solamente están de nombre, ¿verdad? Pues da una orden y se tiene que cumplir. Eso es pues la autoridad, ¿no? Ese es el poder, ese es el dominio. Y sigue pues diciendo, entonces, el versículo 11 hasta el 13, la respuesta, y aquí vemos la sabiduría de Daniel. Dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos, que comen de la ración de la comida del rey, y haces pues con tus siervos según veas. Entonces vemos, ¿no?, la sabiduría. Hagamos la prueba, ¿no? Y le pide algo que sea neutro. Agua para beber, legumbres para comer, suponiendo que la palabra en el original signifique lo mismo o se refiera a lo mismo que en nuestra palabra por legumbres. Los legumbres son, si no me equivoco, ¿no?, garbanzos, las lentejas, los frijoles, ¿no?, que bueno, siempre toda la vida ha sido el alimento del pueblo. Alimento excelente, muy barato, muy económico y excelente para trabajar, porque proporciona pues mucha energía, mucha proteína. Entonces el pueblo toda la vida ha comido esto, el potaje, ¿no?, los garbanzos, etcétera, etcétera, siempre. Excelente. No es a lo mejor una comida de reyes, pero es muy bueno. Y bien, pues también la cosa de presentarlo de una manera abierta. No en una postura, digamos, maximalista. Esto es así y ya está, ¿no? Y si mi rostro de cara está más blanco, ¿a ti qué más te da? Es mi vida y es mi conciencia y es mi... A ver, quiere decir que se podía haber presentado las cosas de una manera totalmente distinta, ¿verdad? Y de una manera maximalista. Pues 100% sí, pues 100% no. Y bueno, si te cortan la cabeza, pues allá tú. Y si me la cortan a mí, allá yo, ¿no? No. Lo hacen de una manera abierta. Vamos a probar, vamos a ver la voluntad de Dios en todo esto. Y si es así, pues entonces continuamos, ¿no? Y también hay una cosa que, bueno, hoy en día, el día de hoy no lo vamos a tampoco a
a detener en ello, pero del versículo 12 cuando dice hacer la prueba por 10 días. ¿No? Da un periodo de tiempo. No dice 4 o 3, dice 10, ¿no? En la Biblia 10 días, 7 días, da el periodo de un tiempo completo, ¿no? Y veremos que esto es algo importante en el libro de Daniel y, por consiguiente, también en la profecía, porque también habla de los 70 años y también habla de las 70 semanas y también habla de 1260 días, 3 meses y medio, de periodos completos de tiempo. De tiempo. 10 días para hacer la prueba. Porque Dios actúa por tiempos. Dios es el que hace cambiar los tiempos y las edades, dice el capítulo 2. Espero que lo podamos llegar a ver, por supuesto, con la ayuda del Señor. Hay tiempos y edades en la vida de las personas. Si miramos nuestra biografía, veremos que ha habido tiempos y edades. Hay tiempos y edades en la vida de las familias, de las congregaciones, de las sociedades, de la humanidad. Hay tiempos y edades que están marcados por una serie de características, principios, etcétera, 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 que no son los mismos en el tiempo, en la edad siguiente. No es lo mismo el mundo de antes de la Primera Guerra Mundial que el de la Segunda, o el de antes de la Segunda Guerra Mundial que después de la Segunda Guerra Mundial, o antes de la caída del muro que después de la caída del muro, y así, etcétera, 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 ¿verdad? Hay tiempos y edades, y ese tiempo son completos. Yo no digo que sean cada vez 70 años, o 40 años, o 100 años, ¿no? Pero son completos porque son completos en la voluntad de Dios. Él es el Dios soberano, y Él marca hasta aquí y no más. Hasta aquí llegarás y no más. ¿No? Y bien, pues entonces llegamos ya al final al resultado último. El eunuco vio las palabras sabias de Daniel, consintió pues con ellos en esto, probó esos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El rostro de los chicos era mejor y más robusto. ¿Por qué ese cuidado tan exquisito del rey Nabucodonosor para que estos estudiantes comieran también? Porque quería que estuvieran fuertes y robustos. Los quería, pues, educar en el intelecto de la mejor manera, pero también vemos físicamente. Seguramente también le haría algún tipo de ejercicio físico, sin duda. Entonces vemos que esto es algo también importante si uno contempla la vida de estudio, sobre todo cuando uno es joven, ¿no? Pues ya a mi edad ya es otra cosa. Aunque también, ¿no? Pero se podría hablar y negociar en ello, ¿no? Pero no, ya cuando se llega a una edad ya solamente queda tiempo para bien poca cosa. Bien poca cosa. Pero cuando uno es joven sí que puede contemplar este tipo de cosas. Y hacer el tiempo para hacer deporte, ponerse fuerte, con la idea de que esto no ha de ser un fin en sí mismo. Porque todo lo que ha de hacer el cristiano ha de provenir de la fe. Y todo ha de ser para servir al Señor. Y todo ha de ser para la gloria de Dios. Y si me voy a poner así, no es para que yo vaya por la calle así, ¿no? No, como van muchos, ¿no? Sino ¿para qué? Para tener fuerza, ¿para qué? Para trabajar si es necesario 15 horas al día. Y dormir 3 horas al día y levantarte al día siguiente fresco como una lechuga. A trabajar el tiempo que haga falta. ¿Verdad? Para eso uno
uno necesita la fuerza física, no para ir aquí con camisetas, no de tirantes aquí enseñando todo, no para eso. Es bueno tener fortaleza física, si el Señor la da, y la podemos también cultivar, pero no ha de ser un fin último. Y bueno, nuestra cultura hoy en día, bueno, ¿qué voy a decir yo de los gimnasios, verdad? ¿Qué voy a decir yo de los gimnasios? Y es una marca también de nuestra edad, de nuestro tiempo, de nuestra cultura, del día de hoy, ¿no? Lo que dure, estos 10 días, ¿no? O estos 70, no lo sé. De ponerse así de fuerte. Pero después, ¿para qué? Para trabajar realmente fuerte, para esforzarse, para ser una persona realmente que pueda llevar a cabo todo tipo de sacrificios, de hacer grandes obras y tener entonces un fondo físico para hacerlo. No solamente para lucir. Bien, pues entonces vemos, ¿no? Todo esto son principios importantes que podemos hacer. Y a todo esto también, por supuesto, el estudiante cristiano joven está no solamente la fortaleza o no solamente la belleza exterior, sino como también veíamos la semana anterior en Cantares, la belleza interior, ¿no? Que por fuera somos tiendas de enredar, por dentro cortinas de Salomón. Que el adorno exterior no sea el oro, la plata y todo tipo de, ¿no? Sino el ornato incorruptible de un espíritu manso, humilde, etcétera, etcétera, y santo. Por lo cual, vivir cerca del Señor con la lectura de la palabra, que sea el alimento espiritual para nuestra alma a diario, que no importa la extensión del número de capítulos que se lea. Lo importante es que realmente nos alimente la porción que leemos ese día. La lectura de la palabra, la oración, la lectura de buenos libros cristianos. Y una vez más, el tiempo es oro. No queda tiempo. Nos damos cuenta, ya han pasado ya no sé cuántas décadas. Es el momento de aprovechar el tiempo, de leer, de estudiar, de empaparse de la palabra de Dios, pero también de buenos libros cristianos, de buenos autores, de buenos hombres de Dios a lo largo de la historia. Y somos llamados a volver a las sendas antiguas. Y las sendas antiguas no es solamente llegar a Spurgeon. Gloria a Dios que muchos han llegado a Spurgeon, pero hasta llegar a Spurgeon hubo 1900 años, casi 2 milenios de cristianismo, y ha habido muchos siervos de Dios que han escrito muchísimo, y está a nuestro alcance. En la internet está a nuestro alcance. No podemos llenar el móvil, no de vídeos del reel y de esto o otro, sino de libros en PDF o para estar leyéndolo en nuestros viajes, desplazamientos, en nuestro tiempo libre. El tiempo se pasa rápidamente, creedme. Y si hay algo que lamento es precisamente eso. Buscar al Señor en oración personal, buscar al Señor también en la oración comunitaria, la reunión con el pueblo de Dios, los cultos públicos que tan importantes son como medios de gracia para nuestras almas, escuchar y frecuentar la predicación de la palabra de Dios. Todos estos son medios por los cuales podemos crecer. Y eso a diferencia de Daniel y de sus amigos, porque sin duda ellos no tenían todo esto en Babilonia, no tenían pues a sinagoga donde ir, seguramente no tendrían tampoco rollos y pergaminos, ¿no?, de la ley o de los profetas que el Señor había dado. Entonces tenemos una muy buena
situación en la vida. Aprovechémosla. Y hermanos, ya que hemos hablado de nuestra cultura y de los jóvenes para aquí y para allá, realmente hemos de también desarrollar en nuestro corazón una carga por los jóvenes, una carga por los niños, una carga por los adolescentes, ¿verdad? Que no han conocido otra cosa, no han conocido otra cosa que el mundo de Internet, no han conocido otra cosa que las ideas que les han dado en la escuela o en los medios de comunicación, no han conocido otra cosa distinta. A muchos de ellos, no sabemos a cuántos, por el capricho de sus padres, se les pasa por aquí, me parece que tiene un rasgo más bien de niño, pues entonces le van a cambiar el sexo, le van a dar tratamiento hormonal, le van a operar y van a hacer de ellos eunucos, en el sentido literal del término. No es que lo van a hacer, es que lo están haciendo ya. Y hemos de tener esta carga por ellos para que el Señor estos sean la próxima generación de cristianos. Que el Señor poderosamente se revele a ellos. Por la aplicación también de su iglesia nuestra. Pero oremos por ellos. Está bien, sí, que nos quejemos del mundo, pero oremos para que el Señor los gane. Oremos para que el Señor se glorifique de esta manera. Y tengamos pues esa carga por estos jóvenes, estos niños jóvenes y también pues estudiantes universitarios, como hemos dicho, que llevan este tipo de vida. Que así sea.